es que el equipo ha tenido una gran capacidad de reacción y prácticamente en 5 minutos ha marcado 3 goles y no ha dejado definido el partido, pero muy bien encaminado. Y en el segundo tiempo, por desgracia, otra vez en un balón paramos, he encajado un gol que ha puesto un poco el partido en aprietos, porque podíamos tener dificultades si encajábamos otro, pero bueno, por suerte hemos manejado, creo que con bastante solvencia defensivamente el equipo y el partido, y hemos llegado al quinto. Somos un equipo que por característica o vocación somos un equipo muy ofensivo, que normalmente genera muchas ocasiones, pero bueno, tenemos que también, como tú me dices, tener ese equilibrio que nos permita defender nuestro arco con solvencia y bueno, estamos en la Copa, como siempre decimos, estamos jugando contra los mejores, les hemos dado un poquito de espacio y nos han hecho 2, por suerte nosotros hemos sido contundentes arriba y hemos podido ganar el partido, pero a pasar de eso, partido muy difícil, pero contento por el sacrificio de todo el equipo que se vació en la cancha. Lo voy a repetir, pasando la historia porque ganamos, pero todavía no conseguimos nada. Acá pasaremos la historia si clasificamos la Copa y bueno, lo pelearemos hasta el final, ¿no? Diosito sabe qué pasará, como se dice con nosotros, pero tengo mucha fe que las cosas van a salir. Los partidos de Copa son dificilísimos, lo han demostrado un gran equipo como el Táchira. Sporting fue a ganarle a Racing en su cancha, bueno, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Acá hay que estar atentos, partidos de Copa son diferentes y bueno, gracias a Dios todos estuvimos bien, los que están en el banco, los que estuvieron apoyando, los que no están jugando y eso es, segundo ambiente bueno y eso es importante.